Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias a la mayora Rosana, al mayor Jaime Díaz, al mayor Cristóbal, bueno, y a todas las personas que están haciendo este esfuerzo, ¿no? En un momento tan complicado. He de reconocer que escuchándoles a ustedes siempre aprendemos y siempre tengo la sensación de que no tenemos mucho que contarles, de que quienes conocen sus territorios, quienes conocen las comunidades son ustedes y quienes conocen las contingencias son ustedes y que por tanto, bueno, pues quizá hacer la reflexión desde otros lugares puede ayudar, ¿no?, a iluminar algunos ángulos que pueden permanecer ocultos, pero estoy convencido de que nadie como ustedes conocen su propia realidad. Eh, ya he asumido este reto que me ha planteado Manuel Ramiro porque he estado colaborando en un foro con muchos líderes latinoamericanos pensando la situación y pensando el futuro. Y me atrevo a compartir con ustedes esas reflexiones, sobre todo queriendo huir de esa mirada siempre eurocéntrica, ¿no?, blanca, de clase media, que se olvida de tantas cosas que son importantes y que en el caso de ustedes, bueno, pues corremos el riesgo de que cuando hablamos los académicos europeos es como cuando la gente humilde lee las revistas esas del corazón, ¿no?, para ver cómo viven los aristócratas y cómo viven los reyes, ¿no? Que bueno, que te puede entretener ver las casas tan grandes que tienen, pero que no te aportan ningún tipo de solución para tus problemas concretos. Déjenme decirles que en España hoy hemos tenido 683 fallecidos, que es una cifra brutal, pero que está cayendo. Estamos hablando de que superábamos los 1.000 muertos diarios. Llevamos 15.200 muertos al menos, porque es bastante probable que la cifra sea superior, porque no siempre se han contabilizado todos los muertos por culpa del coronavirus. Estamos hablando de más de 150.000 personas contagiadas en un país de 47 millones de personas. Y el dato siempre más positivo es que hay 52.000 personas que se han curado, ¿no? Les digo esto para que sepan que, bueno, pues que en Europa pues la crisis del coronavirus ha golpeado con mucha dureza. Les hago algunas reflexiones, ya digo, desde la perspectiva de que quizá escuchando ustedes puedan sacar conclusiones, bueno, mirando aquellos ámbitos que les pueda llamar la atención. No pretendo en absoluto, ya digo, hacer un discurso que cubra todo lo que han planteado. Respecto de las preguntas que nos han planteado algunos de los mayores, solamente un par de apuntes. Casi todas las cosas que uno puede pensar de que están manipulando el dólar, de que puede ser un virus construido en la guerra biológica, todas esas cosas son posibles. No son locas en un mundo que está enloquecido. Ahora bien, a mí no me gustan esas interpretaciones. ¿Por qué? Porque las interpretaciones que piensan que hay gente malvada conspirando nos hacen perder de vista que quien es malvado y está conspirando constantemente es el modelo, es el sistema. Y buscando siempre, ya digo, unos canallas, unos sinvergüenzas que lo que quieren es, ya digo, fastidiar todo, perdemos de vista de que la lógica, el metabolismo del sistema es el que produce el mal. Un sistema que es el modelo capitalista que nos mueve a todos en la búsqueda del beneficio y que para convertirlo, para buscar ese beneficio lo convierte todo en mercancías y al convertir todo en mercancías, pues al final las degrada. Degrada a los seres humanos cuando los convierte en mercancías, degrada la naturaleza, la tierra cuando la convierte en una mercancía, degrada el conocimiento cuando lo patenta y lo convierte en una mercancía, incluso degrada el dinero, que es un medio de intercambio, pero cuando lo convierte en mercancía también lo degrada y es a día de hoy quizá el principal problema que tenemos todos nuestros países, ¿no?, la dictadura de los mercados financieros. Por tanto, ya digo, pese a que sea posible la guerra biológica, pese a que sea posible que estén manipulando el dólar, pese a que sea posible que estén conspirando para intentar atacar a China, bueno, creo que es mejor pensar, ya digo, en esta lógica profunda, ¿no? En lo que les voy a contar ahora vamos a ver que el modelo no es viable, ¿no? Claro, que el hecho de que nos convierta a todos en mercancías nos lleva a callejones sin salida. Déjenme decirles ya, haciendo como se dice ahora en las películas spoiler, es decir, contando cosas importantes de la película, déjenme decirles que lo que nos cuenta la historia de la humanidad es que siempre que nos han apretado demasiado en las tuercas, siempre los pueblos han levantado y han salido.
el futuro no está escrito, ¿no? Y nada nos dice que las cosas no pueden empeorar. Pero si buscamos una enseñanza de la historia, nos dice que siempre, invariablemente, cuando ha habido unos pocos que han querido golpear a los muchos al final han terminado respondiendo y construyendo una realidad un poco más decente, un poco más justa. Bueno, déjenme que les cuente un poco estas reflexiones que hemos hecho. La primera es que estamos ahora mismo en un momento en donde, como decía Oscar Wilde, la realidad imita el arte. Uno mira sobre todo aquí las grandes capitales del turismo, ¿no? Vacías, sin gente, y son espectáculos que hemos visto en las películas, ¿no? En películas siempre de catástrofes, pero que se han vuelto reales por culpa de un virus que ni siquiera se ve, ¿no? No son marcianos a los que les ves, no son catástrofes que se visualizan, no son problemas de cambio climático, sino que son, ya digo, catástrofes vinculadas por un virus que no vemos. Esto nos trae la primera gran reflexión a medidas que eran imposibles hace un mes. Si hace un mes o hace 2 meses determinadas medidas alguien las hubiera planteado, pues les hubieran llamado locos o les hubieran colgado de las farolas, ¿no? La actividad en España prácticamente el 100% se ha paralizado, se han paralizado fiestas que tienen que ver con lo que llena el corazón de la gente durante todo un año, ¿no? Las Semanas Santas y demás, ¿no? Se ha paralizado la producción y la gente, bueno, pues tiene problemas diarios para comer y tiene además, ¿no?, la maldición en su cabeza de cómo se van a pagar los alquileres, cómo se va a pagar la luz, el gas, y ante ese tipo de demandas el gobierno ha tenido que responder con mucha rapidez, y ahora les contaré en qué dirección, porque esas direcciones pueden marcarnos la idea de hacia dónde tienen que ir las medidas que tome en este caso Colombia. La magnitud del problema que enfrentamos en todos nuestros países, también en Colombia, es de tal magnitud, convoca a prácticamente el 100%. O sea, no hay nadie, ni siquiera los ricos, pueden estar al margen de lo que está ocurriendo. Y por eso yo creo que, al ser el problema de tal envergadura, ser tan grande, creo que solamente hay 2 salidas. O salimos por la solidaridad y salimos por sociedades más justas, sociedades más libres, sociedades más solidarias, o salimos por un camino autoritario lleno de dolor. Yo creo que si la opción es ese camino autoritario lleno de dolor, conseguiremos después sobreponernos, pero el dolor lo habrán dejado ahí y el sufrimiento lo habrán dejado ahí. Es verdad que ahora mismo, cuando uno analiza todo esto, no es igual en España, donde tenemos un gobierno de centro-izquierda o de izquierda, no es igual que en Colombia, donde hay un gobierno absolutamente desentendido de los intereses de las mayorías. Es una constante en todo el mundo, donde hay gobiernos de izquierdas, bueno, pues hay una voluntad de que la crisis no golpea al pueblo, de evitar las muertes, de intentar buscar soluciones, ¿no? En cambio, hemos visto locuras en gobiernos de la derecha, incluso en países ricos, como Estados Unidos, que tiene ahora mismo la amenaza de quizá 300.000 muertos, 300.000 muertos por culpa de esta locura de Donald Trump de decir, esto no es importante, o la locura de Johnson, ¿no? Plantear, es más importante la economía, se va a contaminar mucha gente, dejemos que el virus afecte, que los que tengan que morir se mueran y los demás estarán inmunizados, ¿no? Eso le ha llevado a él a estar ahora mismo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es decir, los gobernantes de la derecha ahora mismo en todo el mundo están caracterizados por su locura, por su demencia. No son gobernantes de una derecha sensata, sino que son locos. Trump es un loco, Johnson es un loco, Duque es un loco, Macri era un loco, que toman decisiones dementes que, ya digo, endeudan a los pueblos o los condenan a la muerte. Déjenme plantearles también que buena parte de la reflexión que van ustedes a ver en los diarios, en las películas, en los documentales, es una reflexión, por supuesto, es casi siempre muy occidental, muy de clase media, pero sobre todo suele ser una reflexión muy urbana. Por eso creo que lo que ustedes están planteando es muy correcto, porque la reflexión está haciéndose desde las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque es verdad que desde los años 60, 70 del siglo pasado ha habido un abandono por parte de las ciudades, de los pequeños pueblos y de las zonas campesinas hacia las grandes ciudades. Y al final
como ahí están los medios de comunicación, ahí están las universidades, ahí están los periódicos, bueno, pues parece que la única realidad es la que se ve. Y eso implica que en el caso de ustedes esté fuera del radar, esté fuera de foco, bueno, pues el paramilitarismo o el narcotráfico, porque claro, cuando uno plantea soluciones, está reclamándole al Estado, no le está reclamando a sitios donde el Estado no existe, ¿no? ¿Qué ocurre? Como ocurre en zonas de Colombia, donde ustedes están, donde el Estado no aparece, no se le ha visto, ¿no? Y por tanto quien está operando ahí es el paramilitarismo o el narcotráfico. Igual que está, fíjense ustedes que es muy relevante, fuera de foco, gente que no tiene la opción de quedarse en casa. Porque claro, la solución que hemos generalizado es, bien, este virus es muy contagioso, se contagia de una manera muy sencilla y por tanto la tarea esencial es quedarse en casa. Claro, por ahí hay dos problemas. Primero, ¿en qué casas te quedas? Porque no es igual quedarte en la casa de Ronaldo que quedarte en una casa con 20 personas hacinadas, ¿no? Donde alguna persona puede estar contaminada y no hay posibilidad de aislarla. Y no tienen las medidas básicas de higiene o no tienen ni siquiera a veces agua potable. Por tanto, lo de quedarse en casa no es lo mismo para los que tienen casas decentes que a los que tienen casas que no tienen esas Juan condiciones. Carlos Monedero, ¿Sí? Y politólogo. en segundo lugar, que creo que es muy, muy No relevante, más que es, por favor. hola. Bueno, es que eso es que alguien se ha dejado el micrófono encendido, ¿no? Continúo entonces. Decía que otro elemento de eso de quedarse en casa que es muy relevante es que hay gente que si se queda en casa no come. Es decir, que hay gente que tiene que salir todos los días para poderse alimentar, ¿no? Y por tanto, en muchos lugares la reflexión no es quédate en casa, porque puedes ir al supermercado a lo mejor a comprar, no, es que hay gente que si no sale, sobre todo la gente que está en la economía informal, no puede comer. Y un tercer elemento vinculado a esto tiene que ver que en las zonas rurales, claro, la posibilidad de mantener cierta distancia es mucho más sencilla que las que tenemos en las grandes ciudades, ¿no? Y por tanto, la lógica de la distancia social, que es el elemento central para evitar el contagio, no tiene el mismo sentido en las grandes ciudades hacinadas, llenas de gente, que en las zonas rurales, donde es más posible, ¿no?, mantener esa distancia, ¿no? Bien, déjenme decirles también, que no es un detalle menor, que es verdad que este virus es muy democrático contaminando, pero no es igual de democrático a la hora de matar, porque mata mucho más a los pobres que a los ricos. Es decir, este virus es un virus clasista, es un virus que cuando tú tienes la posibilidad de acceder a un hospital, tienes posibilidad de acceder a medicinas, tienes posibilidad de acceder a un respirador cuando tienes problemas de que se te contraen los pulmones por culpa de la neumonía que genera el COVID-19. Cuando tú además tienes un cuerpo sano y robusto porque está bien alimentado, cuando tienes un aire más limpio o un aire menos limpio, cuando tienes agua potable para poderte lavar las manos simplemente. Claro, cuando tú tienes todas esas cuestiones, aunque te haya contaminado el virus, que es verdad que te contamina, da igual que seas un rico, un gobernante, un millonario o un mendigo, un pobre, luego a la hora de matarte, mata mucho más a la gente pobre. Y por tanto, hay que dejarlo claro que no se comporta igual para todo el mundo. Una última idea es que se utilizan muchas metáforas bélicas. Hay gente que las critica porque las metáforas bélicas vinculadas al coronavirus parece que están invitando, ¿no?, a darle primacía a los soldados o a los generales, ¿no?, cuando no parece que eso sea lo correcto. Fíjese que en los países donde mejor respuesta se ha dado, como en Corea del Sur, ha tenido que ver porque ya habían tenido una pandemia. Y al tener previamente una pandemia, tenían la memoria de lo que había ocurrido y no hacía falta que un policía ni un gobernante les dijera lo que tenían que hacer, ya sabían ellos lo que tenían que hacer. Y eso es muy relevante porque si tú sabes lo que tienes que hacer, no necesitas que nadie autoritariamente te lo imponga y al mismo tiempo no estás esperando, ¿no?, que las autoridades, ni las científicas ni las políticas tomen decisiones. Bien, les decía que en cualquier caso sí que en esa metáfora más o menos compartida, más allá de que nos gusten más o nos gusten menos las metáforas de contenido bélico, de contenido militar, sí que parece cierto que estamos en guerra contra el virus. Y estamos en guerra porque, claro,
al tener tal envergadura, primero, el riesgo. Imagínense, ya les digo, en Estados Unidos 300.000 muertos. Es que te vas a cifras que ni una guerra, ¿no? Te las construye. Claro, cuando de repente un país entra en guerra contra otro Estado, la gente se convoca y la gente, bueno, pues toma reflexiones. Pero claro, aquí mueren 300.000 personas, pero como no ves al enemigo, puedes dejar de lado la contundencia y la importancia de lo que está ocurriendo. Y les decía que en esta condición de guerra, en Colombia, que lleva en guerra mucho tiempo, toma otra conciencia esta guerra, ¿no? Porque no es una guerra por zonas, es una guerra global. Y por tanto, no es factible que nadie pueda pretender, que nadie pueda decir que es una guerra que, como vives en Bogotá, no te afecta lo que está pasando en la frontera con Venezuela. Bien, les decía que la crisis del coronavirus ha sido, y esto es esencial, esto es el comienzo del análisis, la crisis del coronavirus ha sido el detonante, ¿no?, de problemas que veníamos arrastrando en nuestras sociedades globalizadas. Prácticamente todo lo que ahora están ustedes experimentando en sus comunidades no es sino la gota que desborda un vaso que ya estaba lleno de problemas, ¿no? Es verdad que la virulencia de esta crisis, ¿no?, por su capacidad de contagio, porque se concentra en el tiempo, dense cuenta que uno de los problemas esenciales es que al ser su capacidad de contagio tan grande, hay mucha gente enferma al mismo tiempo y por tanto los recursos que son siempre escasos de unidades de cuidados intensivos, de respiradores, al concentrarse en el tiempo generan estos problemas que desembocan en muerte. Por eso, una de las grandes preocupaciones de las autoridades ha sido evitar la curva de contagios, frenar los contagios, porque si en vez de ser en forma casi vertical es más horizontal, no es igual que entren 100 personas en un día en los hospitales a que entren 1.000 personas, porque 1.000 personas no hay posibilidad de atenderles. Lo que sí que parece cierto, y por eso celebro, ¿no?, la iniciativa de este foro, es que estamos en una encrucijada. Va a pasar algo muy relevante, aunque no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, cómo vamos a responder. Pero podemos tener intuiciones. Lo que es importante es que sepamos que estamos en una encrucijada, porque cuando uno llega a una encrucijada y va para allá, cada paso que da en la dirección contraria le va alejando del lugar al que iba. Y por eso es muy importante que hagamos buenos diagnósticos, ¿no? Porque la única manera en las encrucijadas de no equivocarnos tiene que ver con acertar, ¿no?, cuál es la dirección. Miren, esta capacidad, ¿no?, de contagio del COVID-19 se expresa en unos ámbitos diferentes que luego están todos entremezclados, pero que tenemos que separar para verlos, ¿no? El primero, lo han mencionado ustedes, es la crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria, fíjense Sí, ustedes, tiene un elemento muy relevante, ¿no? Y es que pagamos un precio ahora mismo por la mercantilización de la salud que hemos experimentado en nuestros países. Es decir, el modelo neoliberal, ese modelo que lo convierte todo en una mercancía, privatizó la sanidad y disolvió los elementos más comunitarios que atendían a la salud. Claro, cuando desaparece esa sanidad claro, ¿dónde está pública, este viejo? hoy en día pagamos, ya digo, un precio muy alto en forma de crisis sanitaria, ¿no? No hay ahora mismo una malla pública muy sólida que universalice la sanidad para que llegue a toda la ciudadanía, ¿no? Y por tanto, al haberse debilitado esa malla, es por esos huecos, por esas rendijas, por donde se cuelan esas cifras que les digo a ustedes estremecedoras. Fíjense que en España, que somos la cuarta economía del euro, somos un país del mundo ricos, ¿no? Bueno, pues en España están muriendo por miles, ancianos en residencias de mayores, residencias privadas. ¿Por qué? Porque una parte del capital, cuando la crisis inmobiliaria llevó el dinero hacia esas residencias sanitarias porque encontraban posibilidad de negocio, apoyadas por gobernantes de la derecha que les facilitaron hacer negocio en esas residencias de ancianos y que se traduce ahora, por culpa de esta crisis, en miles y miles de ancianos que han muerto en las residencias sin que nadie haya hecho prácticamente nada para ayudarles, ¿no? Por tanto, crisis sanitaria en primer lugar. En segundo lugar, hay una ruptura, y esto les afecta a ustedes profundamente, hay una ruptura de las garantías que nos otorgaban las cadenas alimentarias. Miren, prácticamente todas las pandemias últimas
son lo que se llama zoonosis, es decir, enfermedades de animales que pasan, ¿no?, a los seres humanos. Prácticamente todas las grandes últimas pandemias, el SIDA de los monos, el SARS, la gripe aviar, las vacas locas, es decir, prácticamente todas las crisis son provocadas porque virus que permanecían en el ámbito de los animales, las barreras naturales ya no actúan como tales barreras y esos virus pasan a los seres humanos. Hemos roto las barreras naturales y esa ruptura de las barreras naturales tiene mucho que ver con un modelo depredador de la naturaleza, extractivo, donde la naturaleza la estamos tensionando. El caso para mí más evidente es el del petróleo, donde estamos, algo que se ha construido durante millones de años, lo hemos consumido en apenas 200 años, que es un pequeño chasquido de los dedos de la historia. Y claro, la Tierra se queja. Igual que se queja cuando hay un consumo de agua desmesurado. Igual que se queja cuando de repente hay un consumo de carne desmesurado. Y todas estas rupturas, ya digo, por culpa de convertir a la naturaleza en una mercancía, por culpa de gente que de repente dice, voy a meter mis capitales en la soja, o voy a meter mis capitales en lo que fuere, ¿no? Y entonces somete a la Tierra a una tensión que rompe sus ciclos naturales. Decía antes uno de los mayores que la agricultura campesina tradicional siempre ha escuchado los ciclos de la naturaleza. Claro, es como granjas de pollos donde tú les enciendes la luz y se la apagas 2 veces al día para que crean que es de noche y sea de día y que pongan 2 veces huevos, ¿no? Entonces, esa conversión de la tierra en una mercancía al final rompe los tiempos de una naturaleza que se ha construido durante millones y millones de años. Por eso ahora hablamos del antropocentro, ¿no? Es decir, el antropoceno. Es decir, que estamos en un ciclo de la naturaleza donde la mano del ser humano está rompiéndola. Una de las reflexiones positivas que estamos experimentando en Europa es que estamos viendo nuestras ciudades porque no se veían, porque la contaminación sobre la ciudad de Madrid, sobre Shanghái, sobre Londres, sobre París, impedía ver los cielos y ahora estamos viendo los cielos y, claro, se moría mucha gente por no poder respirar. No deja de ser una metáfora que habrá que estudiar en qué medida esta crisis del coronavirus es una crisis respiratoria, donde el modelo consumista ha roto, ya digo, ese equilibrio de la naturaleza, contaminando y produciendo el cambio climático. Fíjense ustedes que la explotación extensiva, el uso de pesticidas y semillas transgénicas, el consumo desmesurado de agua, no sirven, fíjense, todo eso para alimentar a la población mundial. Es decir, estamos exigiendo a la Tierra mucho más resultado y encima ni siquiera con eso alimentamos. Y no solamente eso, porque uno de los elementos que nos dicen los científicos es que estas pandemias van a regresar. Y por tanto, parece que la reflexión de que no vamos a salir igual todos de esta crisis es algo relevante, ¿no? Tercer elemento de esta crisis, hay una tensión entre la actividad económica basada en la búsqueda del beneficio y el sostenimiento de la vida. Eso forma parte de lo que ustedes han establecido, ¿no? Bueno, pues no hay comida para todo el mundo, no hay agua potable en muchos lugares. Hay zonas donde, hablaba con compañeros de Buenos Aires, hay zonas donde todavía no han podido luchar contra el dengue o contra el Zika y ahora tienen el COVID-19. Y claro, es uno de los elementos muy importantes lavarse las manos con jabón, porque se rompe la corona de proteínas que tiene el virus, ¿no? Se disuelve. Porque claro, si no tienes agua, ¿cómo vas a lavarte las manos, ¿no? Por tanto, todo este modelo económico, ¿no? donde hay un porcentaje muy pequeñito, no llega ni al 20%, ¿no?, de la población, vive muy, muy bien. Hay un 20-30% que está ahí en el medio, pero después hay un 50-60% que está ya en el otro lado, ¿no? Y por tanto, este es un modelo que de repente nos pone a todos del otro lado, ¿no?, que es una de las cosas que tenemos que pensar. Es decir, esta crisis hace que incluso el 20% que vive muy bien tenga que reflexionar en términos del otro 80%, porque no es real que ese 20% pueda sobrevivir como han hecho en América Latina muchas veces, creando una suerte de murallas medievales y viviendo dentro de esos grandes condominios donde la gente pobre solamente iba a limpiar y a cocinar, ¿no? Ahora mismo la brutalidad de este contagio hace que este 20% ni siquiera vaya
a sus clínicas privadas, sino que en España estén yendo a las clínicas públicas porque son las únicas que pueden dar respuesta, ¿no? Que pueden dar respuesta a sus necesidades. Hay una última reflexión que creo que también les afecta a ustedes, porque nos afecta a todos, y es que la crisis del COVID-19 nos lleva a una reflexión geopolítica, ¿no? Y fíjense, cuando menos en dos ámbitos, ¿no? Si no en tres. El primero es que Colombia es demasiado chica, demasiado pequeña. El Estado colombiano es demasiado... Tiene razón a Valencia, que salió con mastitis y para con... solventar, es demasiado pequeño para solventar los problemas del COVID-19. Fíjense ustedes que el virus está traspasando la frontera, ¿no? Es decir, que no sirve de nada que Colombia solvente los problemas si no los solventa Venezuela, si no los solventa el Ecuador, si no los solventa Brasil, ¿no? Es decir, que creo que es muy evidente, ¿no?, que la discusión geopolítica cobra otro sentido, ¿no? Yo creo que nunca en los últimos 20 años se ha mostrado de manera más evidente la necesidad de la UNASUR, ¿no? La necesidad de que Colombia estuviera integrada en esa unión de los pueblos del sur que fue tan relevante que incluso, ¿no?, que incluso Uribe lo entendió. O sea, no era una cosa, la UNASUR, de la izquierda, ¿no?, porque había sido impulsado por el presidente Chávez y con Lula y con Evo y con Correa y con Lugo y con Néstor Kirchner. No era una cosa de la izquierda, era una cosa del continente. Y ahora es muy evidente que ante una epidemia de estas características, lo que tiene que buscarse es cuando menos una respuesta continental, ¿no? Y que, por tanto, parece que es muy importante entender que hay que ir caminando en esa dirección. Fíjese, en segundo lugar, lo que hemos sufrido en Europa. De repente no estábamos produciendo en nuestros países los barbijos y las batas y los geles desinfectantes y los respiradores porque los habíamos deslocalizado porque eran más baratos en China. Y de repente China se ha convertido en un mercado, pues, del Far West, ¿no?, donde ni siquiera con compromisos de pago te vendían las mercancías. Y podías comprar algo, ibas allí a por las mercancías, pero alguien pujaba un poco más y te quitaba, ¿no?, esos respiradores que necesitaba tu gente para no morirse, porque alguien los había pagado más caro, ni siquiera para llevarlos a otro país, sino para especular en el mercado al respecto, ¿no? Y por tanto, creo que la crisis nos obliga a pensar, ya digo, en términos regionales y en términos globales, porque un mundo guiado por la competencia no es un mundo que dé respuesta a este tipo de problemas. ¿Qué hacemos? Nos matamos entre todos para tener los respiradores, para tener los bienes esenciales. Y el tercer elemento, que no es pequeño, es en qué medida afecta a Colombia en la gestión del COVID-19, igual que cómo afecta a España o cualquier país, la pugna que hay ahora mismo entre Estados Unidos, China, Rusia y la propia Europa. Y les digo que esto es problemático porque me temo que hay probabilidades de que América Latina sea el suelo donde este choque entre Rusia, China y Estados Unidos y Europa tenga lugar, ¿no? Igual que la Guerra Fría tuvo lugar sobre suelo asiático y en menos lugar sobre suelo europeo, me temo que esta nueva Guerra Fría puede tener lugar sobre suelo latinoamericano. Fíjese que ahora mismo un país como Italia, que hace 2 meses fue castigado por los Estados Unidos por firmar un protocolo de entendimiento con China para lo que llaman la ruta de la seda, hoy en día los chinos están mandando suministros. Ellos están saliendo de su crisis, ahora les sobran suministros, aparte su mercado, están mandando suministros, ¿no? Fíjese que China es como una paradoja. El gobierno chino mantiene elementos, ¿no?, de esa condición socialista que en algún momento ha tenido y colabora, aunque el mercado chino es inclemente y no es diferente de ningún otro mercado. Lo que sí que es cierto es que Colombia seguramente va a tener también la posibilidad de entender en qué medida China o Rusia puede ayudarle en este momento de la crisis. Vamos a las soluciones, porque ya supongo que me habré comido una buena parte del tiempo, ¿no? Hemos dicho que hay una expresión económica de la crisis, ¿no?, que hace que las desigualdades no se expresen igual en todos los lugares, ¿no?, incluso en las zonas, ¿no? No va a ser igual en Bogotá a la gente de clase alta que de los estratos más bajos, igual que en el Cauca va a ocurrir algo similar.
pero sí que es cierto que las zonas más pobres van a ser zonas más olvidadas, ¿no? Les decía que es importante entender que casi como posibilidad para que Colombia avance, las deudas tienen que ser condonadas. Colombia no puede librar recursos para luchar contra los problemas del propio coronavirus y los problemas económicos que genera si tiene unas deudas que tiene que pagar mensualmente que prácticamente se comen el ahorro de los colombianos y de las colombianas. Y por tanto, ahora mismo está en la agenda, no de Colombia, sino de todos los países del sur, porque esa discusión la tenemos ahora mismo nosotros, los españoles, junto con los portugueses y los italianos, en disputa con los alemanes y los holandeses. Porque entendemos que si tenemos que pagar unos intereses de las deudas desorbitados, no hay recursos para comprar suministros para que la gente se libre del coronavirus y después no hay suministros para que la gente coma. Y por tanto tenemos ahí un problema con las deudas que lo tenemos que solventar de una manera conjunta. Una de las cosas que van a intentar desde las derechas es volver a fragmentar y negociar país por país el tema de la condonación de la deuda. Y hay que decir que no. Eso lo tuvo siempre muy claro Fidel Castro. Había que mancomunar las deudas y negociar con ese 1% mundial que no podemos seguir pagando unas deudas que ya las hemos pagado y que sobre todo nos conducen a la esclavitud, porque ya el mundo griego clásico abolió la esclavitud por deudas, mientras que ahora, en este modelo neoliberal, la esclavitud por deudas sigue existiendo. Decía que con urgencia hay que establecer ayudas a los sectores más necesitados. El dinero va a venir o bien de la creación de dinero, es una posibilidad, o bien, ya digo, de algún acuerdo donde se involucre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la comunidad internacional. Porque es que hay que buscar dinero ahora mismo para esa gente que le decimos que se quede en casa, pero que si no, no puede comer. Y hay que buscar dinero para que la gente no la desahucien de sus casas porque no puede pagar alquiler. Y hay que evitar, como se ha hecho en España o en Argentina o en otros lados o en Italia, que no se pueda cortar ni la luz, ni el agua, ni el gas, ni internet a la gente que no pueda pagarlo mientras dure esta crisis, ¿no? Claro, ahí fíjense ustedes, el Estado emerge como la solución porque el mercado no va a solventarlo. El mercado va a decir, si tienes plata entras, pero si no tienes plata no entras. Y por tanto necesitamos estructuras que sean colectivas. Y ahí la estructura colectiva que afecta a toda Colombia es el Estado colombiano. Y no debemos cometer el error de que como el Estado colombiano ha sido narcoterrorista, ha sido paramilitar, ha estado construido históricamente por las clases que han ganado las batallas sociales, renunciamos a él, porque es lo que quiere la derecha. El modelo neoliberal se puso en marcha desde el control del Estado, por eso le dieron el golpe en el 73 a Allende. Por eso, en el 79 Margaret Thatcher se presentó a las elecciones para desmantelar el Estado. En cambio ustedes en la Constitución del 91 establecieron una parte del Estado vinculada a los jueces que era contrario a esos intereses neoliberales. Una parte no, ¿no? Una parte era neoliberal con la idea de los bancos centrales independientes y demás. Pero eso es lo que ahora tenemos que disputar. Colombia tiene que hacer seguramente algo que acaba de hacer Inglaterra, que es establecer su soberanía monetaria y establecer que el gobierno colombiano, que es el gobierno de todos los colombianos, puede tomar decisiones respaldado por el Estado colombiano. No para que se lo roben, no para que eso ahora mismo sea una oportunidad de negocio, porque eso va a ocurrir. Una de las cosas que ustedes tienen que tener muy claro es que todos los procesos de privatización han sido utilizados por la derecha para robar, para poner en marcha procesos de corrupción. De la misma manera que es muy probable que esa mayor responsabilidad del Estado colombiano en la gestión de la crisis sea utilizado por minorías corruptas para robarse ese dinero y trasladar las deudas al conjunto de la ciudadanía colombiana. Y por tanto es muy importante que haya una oposición política a las decisiones del gobierno. Porque si dejan ustedes solo al gobierno, pueden ustedes temer lo peor. Hay una de las ideas que vamos a tener que discutirla en todos nuestros países, que tiene que ver con un ingreso básico mínimo, un ingreso mínimo para toda la ciudadanía. Es decir,
hay que buscar la plata para que cualquier persona tenga un mínimo vital asegurado. Porque es que de esta crisis vamos a salir con un modelo laboral radicalmente transformado. ¿Y qué ocurre con la gente que va a desemplearse? ¿Qué ocurre con la gente que ha perdido ese espacio porque el teletrabajo ha acabado con él? ¿Qué ocurre cuando la crisis va a ser utilizada por la agroindustria para expulsar a los pequeños campesinos e intentar hacer grandes corporaciones de la agroindustria? Bueno, todo eso, ya digo, tiene que poner por lo menos en la agenda de discusión una renta básica para ser discutida por los países y que a todo el mundo que vive, en este caso en Colombia, ya digo, se le pueda garantizar esa renta mínima. Del mismo modo, no basta solamente un ingreso mínimo. Yo creo, y eso es una discusión abierta, que también hay que impulsar el empleo, hay que impulsar el trabajo, ¿no? Es decir, está bien que alguien tenga una renta mínima para sobrevivir, pero esa condición mínima no te permite una vida digna, te permite sobrevivir. Creo que es una obligación pública impulsar el empleo. Y ahora tenemos una explicación también de por qué lo tenemos que hacer. Porque cuando Colombia ha tenido que ir a buscar determinados bienes fuera y no los ha podido comprar porque en la competición mundial estaban muy caros, bueno, pues lo que tiene que hacer como reflexión Colombia es que igual hay una industria que tiene que regresar a Colombia y que Colombia tiene que hacer su propia industria, sobre todo porque, como estábamos diciendo, el riesgo de que regresen muchas pandemias nos obliga ya digo, a tener memoria para no repetir estos problemas. Déjenme decirles algo que no solemos hablar de ello, porque como estamos tan urgidos, ¿no?, por la lucha contra la pandemia y los problemas económicos, no nos olvidemos de la educación. Los niños no están pudiendo ir a las escuelas y tenemos que pensar cómo educarles, ¿no? Y ahí las comunidades van a ser esenciales. Fíjense ustedes que uno de los niveles del Estado más relevantes, les decía que vamos a tener que ir construyendo unidades regionales como la UNASUR, pero el Estado nacional no va a ser el más eficaz para algunas cuestiones. Para algunas de control, de compras y demás, sí, ¿no? O de coordinación. Pero, por ejemplo, para determinadas ayudas va a ser el ámbito municipal, el local, el que puede ayudar en esta dirección. Y, por tanto, también hay que presionar para que haya soluciones locales. Ahí siempre está el peligro de que en las zonas locales a veces son más fuertes los caciques en términos del clientelismo, el paramilitarismo, no los caciques en términos como los llaman ustedes, sino es una referencia más europea y más española. Me refiero a esa gente que tiene la capacidad de hacer valer su ley, ¿no? Porque son señores, ¿no?, con poder, con capacidad de ejercer la violencia, con redes clientelares en los pequeños territorios, ¿no? Ese riesgo hay que conjurarlo, hay que evitarlo, pero una buena parte de las ayudas que van a recibir ustedes en el Cauca tienen que estar apegadas al territorio, ¿no? Porque si están en Bogotá, están demasiado lejos. Les decía, ya digo, las cuestiones de la educación tienen ustedes que pensarlas en términos más municipales. Pero claro, ahí necesitan ustedes garantías de que funcione Internet y de que los desarrollos pedagógicos no sean una excusa para que los estudiantes más rezagados, que coinciden con los que tienen menos ayuda en casa porque los padres no han podido estudiar, sean a los que les vaya peor al no estar las clases siendo presenciales, ¿no? Y por tanto, una de las presiones es cuidado, ¿no? No dejemos atrás a nuestros estudiantes por culpa de la crisis y pensemos cómo aprovechar la crisis para impulsar, ¿no?, plataformas digitales que sirvan para educar y también, como estamos haciendo ahora mismo en esta plataforma, para deliberar, para comunicarnos, para pensar, ¿no? No pierdan ustedes de vista que cuando empecemos a hacer mucho este tipo de debates, bueno, pues el poder diga que esto es poco menos que una manifestación ilegal y que nos acusen de terroristas y hagan todo lo posible para impedir que nos juntemos. Voy terminando. Hay que contar con que los que provocaron y crearon la crisis de 2008 van a intentar hacer ahora mismo lo mismo que hicieron entonces. Y nos van a intentar decir que los problemas son técnicos y que los problemas de la economía son los que dicen los economistas que son. Y tenemos la obligación, y esto es un buen resumen de lo que estaba intentando trasladarles, hay que politizar la economía.
los problemas de los que me han hablado ustedes, ¿no? El que un campesino del Cauca sea una mercancía, el que una semilla transgénica sea una mercancía que no vale para volver a sembrar, que el agua sea una mercancía, son problemas políticos, no son problemas técnicos. Nos mienten quienes nos dicen que son problemas técnicos. Y por tanto hay que repolitizarlo para entender que son sujetos de una deliberación de la comunidad, de una discusión de la comunidad para buscar soluciones. Porque si nos dicen que son soluciones técnicas, hacen lo que ha hecho históricamente el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, de unos técnicos pagados por ellos nos dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y entonces ya digo, esos que son los responsables de la crisis directa en 2008 y responsables indirectos de esta crisis, por lo que les decía de que esta crisis expresa un modelo de desarrollo donde estamos quebrando la naturaleza, donde estamos hacinándonos en las ciudades, donde la globalización hace que haya movimientos incontrolados. Por tanto, todos los beneficiarios de este modelo ahora van a intentar salir de la crisis sin que se toque el modelo. Y nuestra obligación es decir, no, acá hay un problema político que tenemos que decidirlo entre todas y todos, ¿no? Porque fíjense ustedes que una de las posibilidades es que salgamos de esta crisis con más desempleo, con peores prestaciones, con un empleo peor, con un empleo vigilado por las técnicas, ¿no? Que el celular se puede convertir en un vigilante, ¿no?, de nuestra tarea. Solo falta ya que nos pongan un dron, ¿no?, encima de la cabeza vigilándonos para que estemos trabajando 10 horas sin siquiera ir al baño. Recuerdo que en Honduras hubo una empresa que planteó, por culpa de los algoritmos, que miden los algoritmos siempre cómo se puede sacar mayor beneficio, que los trabajadores de una gran fábrica tenían que ir con pañales, porque así se ahorraban ir al baño, porque se perdían ahí miles de horas a lo largo del año, ¿no? Cuidado, ¿no?, porque estas cuestiones técnicas en el fondo son cuestiones políticas, y el que nos diga que son problemas técnicos siempre nos miente. Decía que podemos salir de la crisis, ya digo, con peor empleo, peor pagado, con perder nuestros bienes, nuestras tierras, desahuciados, más vigilados, más controlados, con menos derechos personales, ¿no?, porque en nombre del coronavirus nos confinan, nos vigilan, nos miden. Por tanto, tenemos que tener cuidado porque nos van a plantear desde esos sectores que a quien hay que rescatar no es a los campesinos del Cauca, sino que hay que rescatar a las grandes empresas porque nos van a decir que son las que crean empleo. Es mentira, ¿no? Es mentira. Pero eso va a ser el discurso para intentar justificar todo lo que ha construido este problema. Piensen ustedes que van a plantear, seguro, ahora mismo, las grandes empresas, que para alimentar a la ciudadanía hay que explotar más a la naturaleza. Y las grandes empresas, apoyadas por las oligarquías que viven en las capitales, en Cali o en Bogotá, van a plantear que para alimentar en este momento de complicación hay que hacer un esfuerzo y hay que sacarle más a la naturaleza, generando, ya digo, más problemas en un momento cercano. Y les decía que ustedes lo sufren especialmente. Estamos viendo en todos los lugares que el confinamiento está aumentando las posibilidades o potenciando el riesgo del autoritarismo, ¿no? No solamente, fíjense ustedes, gente que desde los balcones regaña a los que están en la calle como si todos de repente nos convirtiéramos en policías, pero también los policías, no todos, ¿no?, pero los policías que son mala gente tienen ahora mismo blindada la posibilidad de ser mala gente porque el estado de alarma y el confinamiento les autoriza a comportarse como ellos son. Y eso es problemático y debieran ser los propios cuerpos policiales los que regañasen a esos compañeros que manchan, ¿no?, el comportamiento de todo el cuerpo. En América Latina, claro, el riesgo, ¿no?, de que una policía históricamente mal pagada, mal atendida por el Estado, a veces en manos del narcotráfico, del paramilitarismo, ¿no?, o con redes de delincuencia, aproveche la crisis para comportarse de una manera peor todavía, está ahí, ¿no? Y por tanto, una de las reflexiones que tienen ustedes que hacer es en qué medida no encuentran estos sectores militares y también paramilitares y de narcotraficantes el modelo ideal para hacer su tarea. Y eso solamente se solventa, fíjense ustedes también,
con una discusión nacional. No les pueden dejar a ustedes solos, ¿no?, con guardias indígenas, con palos de madera, porque además la propia globalización incorpora, ¿no?, sectores del narcotráfico mundial que no respetan ningún tipo de autoridad indígena. Termino de verdad planteándoles que es un momento de profundizar la conciencia. Hablaba hoy con un sabio, con Eudald Carbonell, que es el responsable de los yacimientos paleolítico, del neolítico, ¿no?, de Atapuerca, ¿no? Son gente que son paleontólogos y arqueólogos que han estado estudiando la evolución del ser humano, ¿no? Y este señor me contaba que la crisis que vivimos ahora mismo o la resolvemos con un incremento de la conciencia crítica del mundo, o seguramente la especie humana es la que está en riesgo, ¿no? Es decir, que estamos en un momento en donde la pandemia amenaza la vida y amenaza la convivencia. Y por tanto ya les decía al comienzo que ante un ataque de esta envergadura o salimos con esa conciencia crítica solidaria que nos hace entender que nosotros, los que tenemos esa mirada desde la fraternidad, desde el respeto a la madre tierra, desde el respeto a los otros, desde el respeto a los pueblos entendidos de una manera global, nosotros que creemos que estamos en el lugar correcto de la historia porque permitimos que la vida continúe, o hacemos valer nuestras ideas, o creo que es posible que la especie humana esté en peligro. Ahora mismo nos sentimos frágiles y es más fácil que pensemos en términos de solidaridad, pero eso se disipa. También el 11 de septiembre en Nueva York aplaudían, ¿no?, aplaudían a los bomberos y a las enfermeras y a los médicos, pero después terminaron votando a Donald Trump, ¿no? Es un momento también donde va a haber dos choques de modelo. Y nuestra misión es aprovechar esta circunstancia para hacer valer las ideas que nosotros portamos. Ellos van a intentar hacerlo por la fuerza. Nosotros tenemos la fuerza de las ideas y tenemos el refuerzo de que hemos llegado hasta aquí los seres humanos precisamente por la cooperación, no por la competencia, ¿no?, que es un poco la idea que me planteaba este paleoantropólogo. El virus nos ha abierto un diálogo con la muerte y con la vida, brutal, porque afecta a todos. Pero seguramente, y es la parte optimista que a mí me mueve, creo que nos está devolviendo las razones profundas que nos explican por qué los seres humanos hemos llegado hasta aquí. Y eso tiene que ver con las tres cosas que ustedes estaban reclamando, con la empatía, con la cooperación y con la fraternidad. Fíjense ustedes que todas las cosas públicas, toda la lógica de lo colectivo, no son sino respuestas a crisis anteriores que tuvimos. Y por tanto es un momento de memoria. Me ha llamado mucho la atención cuando escuchaba a uno de los mayores plantear esas reivindicaciones de respeto a la Pachamama, de memoria, de entender los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la vida, porque es precisamente eso lo que este antropólogo que medía no los 2 meses que llevamos de crisis del coronavirus, sino que él estudia el 1.000.000 de años que nos ha traído hasta aquí. Y me decía precisamente que en esa nueva conciencia lo que tenemos que recuperar son precisamente estas cosas que ustedes me han planteado. Y eso me lleva al comienzo cuando les decía que parece que tanta reflexión para al final llegar a la conclusión de lo que ustedes saben y de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Creo que la autonomía propia que ustedes planteaban, el respeto a los ciclos de la naturaleza, la memoria que porta de cómo hemos hecho las cosas históricamente, no en los últimos meses, sino en la historia de nuestras comunidades y de nuestros países, para salvaguardar, ya digo, en este momento de amenaza, todo lo que nos ocurre. Seamos optimistas, trágicos, porque siempre está ahí el mal agazapado con el modelo neoliberal para intentar, ya digo, poner en marcha sus propuestas de beneficio y sobre todo para convencer a gente de que esa es la única salida. Va a haber una confrontación de modelos y creo que nosotros tenemos la fuerza de quien tiene razón. Hemos llegado hasta aquí, ya digo, cooperando,
no compitiendo. Y cuando ayudamos a los demás, nunca nos tienen que tratar después por el síndrome de estrés postraumático. Cuando ayudamos a los demás nos sentimos a gusto. Creo que es un momento de hacer valer, ¿no?, esa manera de estar en el mundo respetuosa con la naturaleza, es decir, respetuosa con las generaciones futuras y respetuosa con lo que existe. Pero no seamos ingenuos. No hagamos como el último samurái, que pensemos que podemos derrotar a los cañones con una katana, con un sable. No. Creo que una de las tareas que tenemos ahora mismo por delante es conquistar el instrumento público por excelencia. Y estoy convencido, aunque eso nos daría para otra charla, de que tenemos la obligación de conseguir el aparato del Estado. Tenemos que conseguir las alcaldías, las gobernaciones y conseguir el gobierno de nuestros países. Ahora mismo en España tenemos perspectivas optimistas porque tenemos un gobierno con el Partido Socialista y con Unidas Podemos. Si ahora mismo en el gobierno de España estuviera la derecha, estuvieran los amigos de Duque, las perspectivas serían infinitamente más pesimistas. Eso no significa que porque ustedes tienen a Duque hay que dejar de pelear. No, hay que pelear buscando los logros inmediatos, pero que tienen ustedes la obligación de tener esa perspectiva de que los grandes problemas se van a resolver colectivamente, y eso implica que tengan ustedes la capacidad de influir en los que determinan la suerte del conjunto de Colombia. Muchas gracias por haberme permitido escucharles, porque de lo que saco de esta larga charla es lo que han dicho ustedes al comienzo, y me reafirmo en lo que les he planteado al comienzo, que seguramente son ustedes los que saben muchísimo más que nosotros de lo que conviene a las comunidades del Cauca. Muchísimas gracias.